pero la suerte estaba echada. El hombre se fue haciendo cada vez más independiente. Él mismo se hizo a su medida, tratando de volverse autónomo. El hombre humanista del Renacimiento creía que los tiempos pasados habían sido muy insípidos y debían olvidarse. Para él fue la era oscura, y creía que la nueva era sería un gran paso adelante en su período de reencarnación o renacimiento. Un renacimiento de la precristiana edad de oro de las antiguas Grecia y Roma. Tomás de Aquino dejó libre el camino para esto, haciendo énfasis en la enseñanza de Aristóteles. Este es un fresco pintado por Rafael en el Vaticano. Se llama La Escuela de Atenas. Las figuras centrales en este fresco son Platón y Aristóteles. Rafael pintó las manos de estos dos personajes para representar el énfasis filosófico. Platón, con el índice hacia arriba, indicaba los absolutos, los ideales, el significado y los valores. Aristóteles, con la palma hacia abajo, enfatizaba las cosas individuales, los particulares, la naturaleza y el hombre. ¿Cuál es el significado de los particulares, incluyéndome a mí y a usted, si no tienen ninguna idea final con qué relacionarla para que tengan significado? ¿Cómo sabemos si nuestros actos individuales los hacemos bien o mal, si no hay un absoluto que nos brinde certeza? El dilema entre una forma de humanismo y la Biblia y la cristiandad descansa en la cuestión de si en verdad tenemos que empezar por el hombre solo, autónomo, y a partir por lo tanto de esa base, o si existe una verdad proveniente de otra fuente, la cual tiene que ser absoluta, y entonces no es relativa. Si partimos de la verdad del humanista, de su opinión de la verdad, no existe una verdad, sino que es más bien un promedio estadístico que conduce a la parte en donde el humanismo nos ha traído hasta nuestra generación. He aquí un ejemplo de este dilema: la Virgen y el niño de Fouquet. La modelo de Fouquet fue Agnes Sorel, que era la amante de Carlos VII, rey de Francia. ¿Estaba esta Madonna a punto de amamantar a su bebé? No. Puede tener el título de la Virgen y el Niño, pero aquellos que vieron la pintura en esa época sabían de quién se trataba. Era la amante del rey. Anterior a esto, María era considerada excelsa y sagrada. Y aún antes que eso, se creía que ella era diferente a las personas normales y que se le representaba solo como un símbolo. El pintar a María como a alguien vivo fue un avance sobre las anteriores pinturas, porque la Biblia nos dice que María era una mujer real y Jesús era su bebé. Este era el enfoque adecuado. La naturaleza tuvo su lugar apropiado. Por otro lado, la amante del rey podía representar a María y el significado quedaba destruido. Primero podía parecer que solo los valores religiosos se estaban desvirtuando, pero gradualmente el daño se esparció a todo el saber y a todo en la vida. El significado de las cosas individuales, los particulares, fue removido. Las cosas individuales se transformaron en independientes, autónomas, y sin nada al fin que las relacionara o que les diera significado. Estamos ahora en la Academia de Florencia, en una sala destinada a la obra de Miguel Ángel.
En ambos lados observamos las estatuas de Miguel Ángel llamadas Los Cautivos. Se les llamaba estatuas inconclusas. Ahora los eruditos concuerdan en que las dejó así para que la gente dijera lo que Miguel Ángel quería. El hombre está desprendiéndose de la roca. La humanidad saldrá victoriosa. Cuando uno pasa junto a estas estatuas, llega al punto central de la sala, a la magnífica estatua del David. De una pieza defectuosa de mármol, Miguel Ángel, con todo su genio, esculpió su David, una pieza de arte casi sin rival en el mundo. No es el David bíblico, sino más bien la personificación del ideal humano, la grandeza del hombre. Hacia el final de su vida, Miguel Ángel se dio cuenta de que el humanismo no era suficiente. No había y no hay hombre como David. Se piensa que en la Piedad de la Catedral de Florencia se representó él mismo en Nicodemo, quien se está inclinando sobre Cristo. La fuerza del humanismo se debilitó, si no es que se ausentó. Ahora hablaremos de otro gigante del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Fue el primer matemático moderno. Fue químico, físico, músico, arquitecto, anatomista, botánico, ingeniero mecánico y artista. Hizo estudios de la anatomía humana. Algunos de ellos se llevan en los textos actuales. Fue el prototipo del hombre del Renacimiento. Podía hacer casi todo y lo hacía bien. Diseñaba instrumentos de guerra de salvaje atrocidad. Diseñó los veleros. Leonardo entendía bien el problema del hombre moderno. En su genio, anticipó cuándo terminaría el humanismo. Comprendía que el hombre humanista, partiendo solo de las ideas individuales, o sea, los particulares, no tenían una unidad que les diera significado. Entendía que empezando en forma humanista, con las matemáticas, uno se queda con ideas individuales, y al tener solo ideas individuales, jamás se puede llegar a universales o al significado. Por el contrario, queda a merced de la mecánica. Y así, pudo ver más allá de nuestros días, en donde el hombre está considerado como máquina. Después Leonardo pensó que tal vez el pintor, el hombre sensible, llegaría al significado, por lo que trató y trató de representar al alma. No al alma en el sentido cristiano, más bien trataba de capturar visualmente los universales desde los particulares que observaba. Fracasó. Volvemos a la escuela de Atenas de Rafael. La enseñanza de Aquino hizo que el hombre tratara de ser independiente, autónomo,
y esto condujo al humanismo renacentista. Leonardo, con su gran inteligencia, captó el problema y luchó por encontrar universales. Leonardo y todos los humanistas estaban seguros de que el hombre, partiendo de sí mismo, podría resolver cualquier problema. Su clamor era: puedo hacer lo que intento, solo denme hasta mañana. Pero en su vejez, Leonardo, siendo brillante, aún previó la derrota del humanismo. Como piensa el hombre, así es él. El humanismo ya comenzaba a mostrar su conclusión natural: el pesimismo. Cuando Francisco I, rey de Francia, llevó a Leonardo a ese país, lo vemos ya desalentado. Aquel que no logre captar la belleza del Renacimiento al caminar por Florencia, creo que es un pobre hombre. Me fascina ir a Florencia y pasear por los museos o caminar por las calles, pero por otro lado, el que solo vea la belleza y la gloria del Renacimiento, en donde el hombre mismo se volvía cada vez más autónomo y no capta este quebranto, tampoco entiende el Renacimiento. El humanismo sin duda termina en la desesperación. Si se parte de lo que es finito, no importa cuán lejos se proyecte, jamás se podrá llegar a un absoluto. Jamás. En la luz del dilema humanista, solo existe una solución real: reconocer este libro como verdad, volver a la Biblia no solo como a un libro religioso abstracto, sino como verdad. Ella no cambia. Habla de la cultura de ese día en particular. Jamás pasa de moda. Habla de los temas del momento, y aún así parten de una sola base: de la existencia del infinito y personal Dios, quien ha hablado. Y luego, para la propia necesidad humana, Cristo muere para redimirnos.